quiero agradecerles a las personas que miraron el video anterior de los planos de existencia, a las personas que lo compartieron, que comentaron. Este es mi siguiente video. Es el miedo, como pudieron haberlo leído en el título. Y bueno, ¿qué es el miedo? El miedo como tal es esa reacción fisiológica que nosotros tenemos cuando un estímulo es considerado por nuestro cerebro peligroso, que atenta en contra nuestra. Ante este miedo, nosotros reaccionamos enfrentándolo, reaccionamos huyendo o reaccionamos también paralizándonos. Cuando nosotros entendemos a este miedo un poquito más allá, nos damos cuenta de que viene a ser ese perrito guardián que no permite que nosotros avancemos, que nosotros crezcamos. El miedo como tal es aprendido. A nosotros nos enseñan a temer. ¿Y quién nos enseña? Pues las personas que están a cargo de nuestra crianza en una primera instancia, mediante esos primeros no. No, no, no. Cuando uno es pequeño, y bueno, no quiero topar en este momento la parte de vidas pasadas ni la parte de la etapa prenatal. Voy a tomarlo únicamente ya desde que uno nace. Entonces, esa persona intenta conocer el mundo, ese bebé está tratando de explorar, de ver qué es lo que tiene y se topa con ese no, no, no y no. Entonces, tenemos la creación de esos miedos. Luego, ya cuando es un poco más grande, se le obliga a hacer o no hacer diferentes cosas. Y se sigue aplicando la técnica del miedo. Por ejemplo, si es que no comes, voy a llamarle al señor del saco, al pordiosero, a que te lleve. Si no te duermes, va a venir el cuco y te va a comer, te va a llevar, te va a dañar. Hay casos en los que incluso se los obliga a comer incitando a que pueda haber una agresión física. Por ejemplo, yo qué sé, están con una correa, un cinturón, amenazando que si no come se le va a golpear. Luego, ya cuando la persona entra en ese entorno social, ya va a lo que es la escuela, se topa con nuevas reglas y aprende una nueva forma de ser amedrentado, el cual es con una calificación negativa, con una carita triste, y va enseñando a la persona que si no está dentro del modelo preestablecido de sociedad, va a recibir una represión. Y luego, a medida que va creciendo, cada vez lo vamos viendo y lo vamos notando más, ¿no? O sea, en la parte del modelo educativo, luego ya vendrá el hecho de las leyes como tales ya aplicadas cuando eres adulto, porque no se te juzga de la misma forma cuando eres adolescente y todo eso. Bueno, siempre viene esa forma de amedrentar. No por tanto quiero decir que las reglas establecidas por la sociedad sean buenas o sean malas. Simplemente sirven para encaminar. ¿A dónde? No sé, pero encamina. Entonces, luego, ¿qué sucede? Nosotros, como vivimos eso día a día,
empezamos a temer muchas cosas. Ese temor, ese miedo, es ese perro guardián al que me refería. Porque el momento que tú tratas de salir de lo establecido, llega ese miedo. Ese miedo como tal moviliza una cantidad enorme de energía. Todos podemos o hemos podido sentir miedo y hemos sentido esa energía que nos recorre. Si no, un ejemplo sumamente sencillo, cierren los ojos y piensen en un animal que les cause temor. Y cómo ese animal les empieza a recorrer. Y se van a dar cuenta esa cantidad de energía que está en su cuerpo. Entonces, esa es la finalidad del miedo. Perfecto. Que emane toda esa energía. La cosa es que después sepamos cómo usar toda esa energía. Porque tengamos en cuenta que el miedo es una idea, que luego se representa a nivel fisiológico y luego puede generar nuestra realidad. Como decía en el video anterior de los planos de existencia. Para quienes no lo han mirado, voy a poner un link en algún lado para que puedan redireccionarse. Entonces, nosotros podemos crear o por amor o por miedo. Amor, tampoco me refiero a ese amor de estoy enamorado. Me refiero a ese amor de permito tu existencia sin interferir. Así como tengo este sillón aquí y permito que exista sin que interfiera. A ese tipo de amor me refiero. Entonces, uno puede crear con ese amor o puede crear con ese miedo. El momento en el que nuestro inconsciente maneja la situación de ese miedo, lo que más probable, lo que seguramente vamos a plasmar en nuestra realidad, va a ser eso que tanto miedo nos da. Entonces, tenemos miedo a que algo ocurra y de tanto miedo que tenemos, eso va a ocurrir. Tengo miedo de no llegar a fin de mes. Tengo miedo porque el dinero no me alcanza. Tengo miedo de que mi novia se vaya. Tengo miedo de que en el trabajo me regañen. Entonces, de tanto miedo que tengo, ¿qué es lo que ocurre? Se genera. Entonces, de tanto miedo que genera esta realidad, nosotros empezamos a vivir una realidad que no va acorde a nosotros, porque nos atemoriza, porque no nos gusta. Entonces nos topamos con esa frustración, una frustración cotidiana o una ira. Se va a manifestar por ira o por frustración. Todos alguna vez hemos estado enojados, alguna vez se han enojado con nosotros. Pero si tú te pones a analizarle esa ira, ese enojo, esa frustración, detrás siempre lleva un miedo. El miedo normalmente lo vamos a ver que va desde miedo al finalizar algo y luego se va a ir subdividiendo. No me refiero necesariamente a que sea una muerte esa finalización, pero sí el que no puedo acabar con una relación, el que no puedo culminar con mis estudios, el que no puedo culminar con mi día, el que no puedo culminar las cosas que yo empecé. O sea, ese cambio, ese miedo a que acabe, ese miedo a que finalice, ese miedo a morir, en ese sentido. También puede ser por el hecho de que la ausencia de vida, pero en el día a día más se va presentando de esta forma. Pero es un miedo a acabar. Esos miedos, cuando nosotros no sabemos manejarlos, nos presentan esa ira o esa frustración.
Entonces nosotros le analizamos a una persona que se enoja con nosotros como que tiene un miedo, el cual no lo supo resolver y se pega con la primera persona que asoma. ¿Por qué? Porque no acepta que no fue capaz de solucionarlo. Entonces, cuando carece de argumento una persona, lo primero que tiene que hacer, o lo primero que puede hacer, es enojarse. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando hemos estado en una discusión que cuando la persona ya no tiene argumentos, no sabe qué decir, lo primero que hace es alzar la voz. Y va a empezar a gritar y se va a empezar a enojar y va a tratar de ganar por fuerza lo que por inteligencia o por argumento no es capaz de hacerlo. Entonces entendemos que ese miedo, una vez que no fue canalizado de la forma correcta, ya vamos a ir con la forma correcta de canalizar el miedo, genera esta frustración o esta ira. ¿Cuál es la forma correcta de canalizar ese miedo? Es tomar toda esa energía y cambiar la idea que nos genera miedo por una idea que no nos genera ese miedo, que nos genera una armonía, y con toda esa energía que tenemos, creamos. Luego sentimos y de ahí pues ya a que se manifieste en el plano material, ¿no? Bueno, voy a dejar también una meditación en la cual se enseña, se va induciendo cómo sentir el miedo, cómo aceptarlo, cómo transformarlo, cómo recanalizarlo a fin de sutilizar toda esa energía. Igual en la descripción y por algún lado voy a poner el link para esa meditación. Entonces, cuando nosotros sutilizamos, reorganizamos y redirigimos esa energía, nosotros aprendemos a convivir con el miedo. Nosotros entendemos que el tener miedo es lo mejor que nos puede pasar porque nos permite crear. Porque mientras más conscientes nos vamos haciendo de este miedo, de cómo se manifiesta en nosotros, de cómo se pone en nuestro cuerpo, más rápido lo reconocemos. Entonces, ya una vez que lo reconocemos, lo transformamos y creamos. Obviamente, al estar en este camino, mientras nosotros más vamos sintiendo este miedo, más nos vamos adentrando también en nuestros miedos. Como me dijo una persona la semana pasada, es tan fuerte este miedo que ni siquiera debería ser pensado. Entonces nos damos cuenta de cómo nosotros, al tener ese miedo, tratamos de ocultarlo. Normalmente lo que tratamos de hacer es distraernos. Entonces, como nos distraemos, como le ponemos ese pañito de agua tibia, no nos permitimos vivirlo. Y luego se vuelve a presentar. Y se va a seguir presentando y cada vez con más intensidad hasta que en algún momento nos sentemos y digamos, bueno, ya, a ver, miedo, muéstrame. Entonces, una vez que entendemos cuál es la función del miedo en nuestra vida, aprendemos a usarlo a nuestro favor, aprendemos a meternos en nuestro miedo, aprendemos a invocar a nuestro miedo,
porque debemos darnos cuenta también que ya el momento que nosotros aprendemos a redirigir toda esa energía, aprendemos a crear con eso y todo, no es que se da de la noche a la mañana, se necesita de práctica y de constancia en esa práctica. Entonces, nosotros vamos a empezar a invocar ese miedo porque ya sabemos cómo darle respuesta. De esa forma, nos vamos adiestrando, nos vamos condicionando a dar una respuesta mucho más armoniosa con nuestra realidad cuando aparece este miedo. Y así vamos haciendo con los miedos que se nos van presentando. Hagamos de cuenta que nuestra capacidad de crear la realidad es como un tubo por el cual va pasando nuestra idea, al irse densificando se vuelve una emoción y se crea en el plano material. El miedo vendría a ser pequeños obstáculos en ese tubo que no permiten que se plasme totalmente como nosotros queremos. Entonces, a medida que nosotros vamos utilizando estos miedos, vamos limpiando esos obstáculos y nos va haciendo mucho más sencillo crear esa realidad a nivel material que nosotros queremos. Ya que nos damos cuenta de que el miedo es una idea implantada, ¿qué es lo que hacemos? Implantamos una nueva idea, pero ahí es donde más nos suele costar. Porque el implantar esta idea nos obliga a pensar de una forma diferente. Entonces, como nos obliga a pensar de una forma diferente, nosotros empezamos a crear esa idea de algo que nos sirva, de un para qué se nos presenta este miedo. Entonces, digamos que tengo un examen y en ese examen que tengo miedo de no aprobarlo. ¿Para qué me sirve a mí ese miedo? Para darme cuenta de que tengo inseguridad en mi conocimiento, de que tengo una falta de confianza. Y si es que sigo adentrándome, voy a darme cuenta de que tal vez no me creo merecedor de hacerlo. Entonces reorganizo todo ese mundo de una forma en la que, bueno, no me lo merezco. ¿Por qué? Por la forma en la que he actuado y cómo se han dado las cosas y todo. Ya. Pero cuando se dio eso, ese detonante que, por ejemplo, puede generar un no merecimiento, la forma en la que tú actuaste fue lo mejor que pudiste haber hecho. Y bueno, podrás recriminarte y lo que sea, pero como no lo puedes cambiar, es lo mejor que pudiste haberlo hecho. Entonces, entiendes que en un acto de amor hacia ti mismo, de ese amor que es permitir existencia sin juicio, en ese acto de amor contigo mismo, tú aceptas que eso fue lo que hiciste y que es parte de ti y que te sirvió mal o bien, por darles esa connotación dual, pero te sirvió. Fue una decisión que tú tomaste y que tú lo creaste. Entonces, vas ya regresando y formas
esa parte de merecimiento. Si yo me lo merezco, entonces fresco, me va a ir bien. Porque yo me merezco aprobar ese examen. Una vez que lo empiezas a reorganizar ya de esa forma, tu sensación cambia. Porque ya no es esa sensación de intranquilidad, de ansiedad, de angustia. Es una sensación plena, es una sensación armoniosa, es una sensación que gusta. Sí, ¿por qué? Porque me lo merezco. Entonces, ahora mi emoción ya está alineada con mi pensamiento. Y en la parte material se genera. Que luego, a medida que va pasando el tiempo, que va pasando el día, te topas con pensamientos que van en contra. Entonces debes de estar muy alerta para cambiar esos pensamientos. Por eso es muy bueno o muy aconsejable el condicionarte a hacerlo mediante meditación en la mañana, y de ahí te vas imaginando, yo qué sé, mientras estás bañándote, mientras estás comiendo, mientras estás yendo al trabajo, mientras estás trabajando, mientras estás regresando, mientras estás acostándote. Es decir, dar diferentes momentos en los que tú puedas imaginar que se te va a presentar esa idea para que tú des una respuesta. Des ese cambio, para lo cual podrás utilizar palabras como cambia, cancelar, ya, basta, la que te acomodes, y te condicionas a usarla. En un inicio es como que la tienes que usar de una forma mucho más dura a la palabra, decirla en voz alta. A medida que va pasando el tiempo ya no es tan necesario. Entonces tú coges y cambias. Cambias tu emoción, cambias tu idea. Entonces estás más en armonía con lo que quieres crear. De esa forma has utilizado, no utilizado, sino sutilizado y también utilizado al miedo. Lo has puesto a tu favor. Has entendido para qué sirve el miedo. Mientras tú más realizas esto en tu vida, tu zona de confort se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. ¿Por qué? Porque sales y tu inconsciente la vuelve a atrapar. Y sales y sales y la sigue atrapando. Entonces generas una zona de confort cada vez más grande. Aprendes a usar el miedo, aprendes a no tenerle tanto miedo al miedo, porque siempre le vas a temer, pero ya no va a ser tan fuerte. Y vas a entender que si el miedo se presenta es porque hay algo en lo que toca trabajar ahí. Porque el miedo no es más que tu sombra. Es ese sitio donde tú no le has puesto luz. Pero una vez que los utilizas, has alumbrado esa parte. Entonces, tu energía, tu poder, tu capacidad de creación radica en esos sitios. Es como tomar al toro por los cuernos. Y luego vas adueñándote cada vez más de tu vida, de tu existencia. Vas viviendo cada vez más lo que quieres vivir, ya no lo que te toca vivir, o lo que te han obligado a vivir, o lo que te han enseñado a vivir. Entonces vas generando cada vez más un avance en ti, un avance que se manifiesta, un avance que te llena de alegría, de armonía, porque te permite entender que tú eres el dueño de tu realidad
y que todo lo que te han contado es una historia que tú decidiste aceptarla. Que tanto papá como mamá o la persona que te haya criado te vendió una escena y tú decidiste comprarla. Pero ahora, al adueñarte de tu realidad, esa escena ya la vas dirigiendo tú. Ya vas diciendo tú qué es lo que va y qué es lo que no va. Esa es la verdadera función del miedo. Ayudarnos a ser mejor, ayudarnos a crear, hacernos dar cuenta de que ahí hay un sitio que debemos trabajar y que el trabajo de ese sitio nos permite limpiarnos a nosotros. Porque todos hemos enfrentado alguna vez algún miedo y cuando lo hemos enfrentado nos hemos sentido mejor con nosotros mismos. Entonces, ya una vez que nosotros hemos disfrutado de ese vencer el miedo, nos vamos dando cuenta de que mientras más lo hacemos, más seguridad, más confianza, más crédito, más valor tenemos en nosotros. Y eso nos permite seguir creciendo y seguir lanzándonos a nuevas cosas que obviamente nos van a generar otro miedo, pero lo vamos a sobrepasar y vamos a enfrentarnos y una y otra vez vamos a estar en eso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando nosotros ya hemos enfrentado y hemos superado un miedo? El momento en el que podemos hablar de ese miedo. El miedo radica su poder en que es secreto, en que yo no se lo cuento. Entonces, como yo no cuento a nadie, eso se va guardando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Todos, y creo yo que en todas las familias, existe un secreto de familia. Eso que nadie tiene por qué enterarse. Porque si se entera, ¡puf! Pero si te das cuenta de que podrías conversarlo y de esa forma quitarle poder, y que por eso no se acaba el mundo, no pasa nada. Tal vez habrá alguien a quien le importe un poco, pero de ahí no pasa. Entonces, cuando tú puedes hablar de algo, cuando tú puedes ya contarlo, ahí tú has superado ese miedo. En ese momento ya realmente no tiene nada en ti. Ya no hay ni un punto de sombra en tu realidad generado por ese miedo. Porque has logrado sutilizar todo ese miedo. Por eso puedes conversarlo, puedes hablarlo, puedes nombrarlo. Ahí se nota la importancia que tiene el hablar, el nombrar. Cuando tengas miedo, habla, dilo, empieza a hablar, empieza a contar. Y de esa forma, al hacer una escucha activa de lo que tú estás diciendo, vas a entender dónde realmente se está generando ese miedo. Y por ende, cuál es la mejor forma de entrar a él. Una vez que nosotros conseguimos escucharnos y de esa forma localizar a nuestro miedo, desactivarlo también, nuestro miedo se va. No hay nada más conveniente que tener una persona
a quien le puedas contar tus miedos. Una persona que sea de tanta confianza que tú puedas llegar y decirle, ¿sabes qué? Tengo miedo a esto y esto y esto. Y que sea una persona que no te va a juzgar, sino que te escuche y que te dé una apreciación. Muchas veces ese es el papel que juega un terapeuta o un consejero o un buen amigo. Entonces, cuando nosotros, obviamente, lo hacemos con una persona que tiene estrategias para sacarnos o para ayudarnos o para mostrarnos cómo se puede salir, es mucho más sencillo. Porque si yo cojo y se lo cuento a alguien que no tiene estrategias, tal vez no me sirva mucho. Si yo tengo miedo a que mi pareja se vaya y le cuento eso a alguien que también tiene miedo de lo mismo, ambos nos vamos a sentar a llorar y ¡puf! No se liberó ese miedo, al contrario, se acrecentó. Entonces, es ahí la importancia de siempre tener una persona que pueda generar ese feedback con nosotros. Porque muchas veces cuando con esa persona se vuelve algo recíproco, las conversaciones son unas sesiones geniales de crecimiento. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Pueden comentar en la parte de abajo cómo han enfrentado ustedes sus miedos y cómo se han sentido después de enfrentarlos. Además, pueden seguirnos en nuestras redes. Igual en la cajita de descripciones va a estar los links de Facebook, de Twitter. Y sin más, nos vemos la próxima semana. Adiós.